Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emmanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 15. Lo que habíamos visto anteriormente, que lo atacaron por sus condiciones físicas, por algunas cuestiones de personalidad, algunas otras cuestiones de carácter. Estaban tratando de difamar a Pablo y ahora no es la excepción. Pero ahora Pablo, en lugar nuevamente de defenderse, va a exhibir el ministerio de los falsos apóstoles. No solamente va a decir el hecho de que, bueno, me están atacando de esta manera, sino fíjense cómo son ellos. Y basado en el conocimiento que tienen de mí, dice Pablo, y ahora el ver reflejado a los falsos apóstoles, pues ustedes mismos decidan, ustedes tomen la decisión y vean quién es un falso apóstol, si yo, dice Pablo, o ellos. Y aquí va a resaltar las marcas principales de su ministerio, pero sin exaltar su apostolado e incluso sin exaltarse él mismo. Después de hablar sobre sus intenciones, de que el evangelio se extienda todavía aún mucho más allá de donde se ha extendido, y resaltar que el ministerio le pertenece a Cristo, ahora Pablo va a hablar sobre el peligro de la influencia de los falsos apóstoles en la iglesia en Corinto, pero obviamente es una palabra totalmente aplicable al día de hoy. Nuevamente, el objetivo de Pablo no va a ser la difamación de los falsos apóstoles, tampoco Pablo está interesado en devolver la ofensa. Pablo tiene el deseo de que la iglesia en Corinto sea fiel al evangelio. Ese es el objetivo, que ustedes como iglesia en Corinto, en el caso de nosotros, Iglesia Bautista Emmanuel, seamos fiel al evangelio que se nos ha predicado. Y en esta porción, y en todo el capítulo 11, parte del capítulo 12, no vemos a un Pablo tierno, sino ahora vamos a ver a un Pablo defendiendo y explicando con coraje, como lo hablamos la vez pasada, que el pastor debe tener la ternura para hablar con las ovejas, pero también el coraje para defenderlas. Ahora vamos a ver a ese Pablo con coraje, ojo, no corajudo, con coraje, con determinación, incluso un poco sarcástico y cínico, hablando acerca de estos falsos apóstoles. Porque lo que está haciendo Pablo es defender a una iglesia que corre el peligro de estar envuelta en una mentira. Y ahorita todos los creyentes tenemos ese peligro. Uno dice, es que es a lo largo, sí. La gran diferencia es que en la actualidad tenemos estímulos por todos lados. En ese entonces no había redes sociales, los medios de comunicación eran demasiado limitados, no había anuncios espectaculares como los tenemos ahora. La comunicación no era deficiente, pero sí era limitada. Y en el caso de nosotros, en la actualidad, estamos sobreestimulados por la comunicación. Y es fundamental que toda iglesia, en medio de la cultura que la envuelve, en medio de todo ese ruido, voy a decirlo así, ese ruido, esa influencia social, la iglesia debe aprender a discernir entre los buenos ministros y los falsos ministros. Qué curioso, ¿no? Que aquí, después, muy poco tiempo después, porque ni siquiera han pasado 50 años de que Cristo ascendió al cielo, ya había obreros fraudulentos, ya había falsos apóstoles, e incluso Jesús en el Sermón del Monte también advierte acerca de los falsos maestros. Y este ha sido un problema al cual se ha enfrentado la iglesia desde que fue formada. Pero también vamos a ver que ha sido un rasgo de Satanás a lo largo de toda la historia. Porque precisamente el pasaje también pone como ejemplo a Eva. Y cómo ahora nosotros también corremos el mismo riesgo que Eva corrió al tratar de ser confundida por Satanás. Y cómo podemos advertirnos. Y ahora vamos a estudiar las marcas de cuál es un ministerio auténtico. Porque en algo podemos ser claros. Dios sabe que no podemos ser perfectos, pero sí sabe que podemos ser auténticos. Sabe que podemos ser imperfectos, sabe que podemos cometer errores, pero precisamente el primer punto va en relación a la fidelidad de la iglesia. Por tanto, como primer marca que la encontramos en los versículos del 1 al 4, vemos esto. El maestro, el predicador, el líder, el pastor, debe tener un interés puro en presentar a la iglesia también pura y fiel a Cristo.
¿Cuál es la intención que muchos líderes religiosos tienen para la congregación? ¿Qué están esperando muchos líderes religiosos, incluso de la congregación? Pablo dice en estos primeros 4 versículos: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Qué curioso, ¿no? Lo que está diciendo Pablo, porque está haciendo una comparación entre él mismo y los otros falsos maestros. Y Pablo aquí está diciendo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Pero si viene otra persona predicando otro Cristo, predicando otro Jesús, otro evangelio, si viene otro espíritu, dice, a ellos sí los toleras, a ellos sí lo toleráis. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué hay ahorita en tu mente, iglesia en Corinto? ¿Qué hay en tu corazón? Que puedes tolerar una mentira, pero no toleras la verdad. Que puedes tolerar cualquier noticia, puedes tolerar cualquier circunstancia que incluso puede o atenta contra tu bienestar, pero el consejo que yo te estoy dando como Pablo, lo dice Pablo, basado en Cristo, ojalá me lo tolerases. Pablo usa la palabra locura de una manera intencional, como una introducción a esta nueva exhortación, y lo que está pidiendo precisamente es tolerancia, y haciendo ver que ese comportamiento que algunos pueden catalogar como exagerado, es un comportamiento que tiene una motivación correcta, que va más allá de una satisfacción personal. Es lo que Pablo está diciendo. Mi interés al exhortarlos a ustedes no tiene que ver con una cuestión personal, no tiene que ver con una cuestión de satisfacción únicamente para mí. Pablo está diciendo, y lo explica en el versículo 2, el interés que tengo hacia ustedes es una motivación correcta. Y Pablo no está buscando aquí una satisfacción emocional, no está buscando una aprobación de la gente para él sentirse mucho mejor, como incluso sabemos que el poder tiene esa facultad, y mucha gente lo que sigue es el poder. No está buscando satisfacer sus emociones, no está buscando satisfacer una cuestión material. Al contrario, se presenta de una manera noble, pero también a la vez astuta delante de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, estas son mis intenciones, porque parece ser, por lo que podemos estudiar históricamente, que habían llegado a Corinto judíos, cristianos, con la intención de enseñar dentro de la iglesia en Corinto. Y nosotros lo hemos visto incluso anteriormente, que la intención de los cristianos judíos, o de los judíos cristianos, su intención no era enseñar en sí a Cristo, sino era enseñarle a las iglesias gentiles todas las tradiciones que como judíos tenían, para que también las llevaran a cabo, y de esa manera ellos decir, ya también son parte del pueblo de Dios. Un ejemplo de ellos es la circuncisión. Iban a los pueblos gentiles o a los lugares gentiles y enseñaban sobre la circuncisión. Y es por eso que también Pablo exhorta en los Romanos, también hay una exhortación en cuanto a los Gálatas de seguir el verdadero evangelio. Un evangelio que no tiene que ver con apariencias externas, sino que tiene que ver con el corazón. Y aquí se menciona o se cree que estas personas, para poder ganar la confianza de la iglesia, lo que hicieron no fue trabajar como nosotros pudiéramos decir que es lo lógico y que es lo correcto, una cuestión de testimonio. ¿Qué hicieron ellos para ganarse la confianza de la iglesia en Corinto? Empezaron a desacreditar el apostolado de Pablo, haciéndolo ver que Pablo, incluso por predicarle a los gentiles y por estar metido con los gentiles, era un apóstol inferior. Posiblemente personas que estaban respaldados por la iglesia en Jerusalén, pero que llegaron no con la autoridad de la palabra, llegaron con la autoridad humana. Y hay que tener cuidado precisamente cuando una persona llega con una autoridad impuesta por los hombres o incluso hasta impuesta por él mismo. Recuerden, parte de la exhortación final de la semana pasada es eso, de que no hay un ministerio que se debe autoalabar, sino Dios es el que debe dar la autenticidad y es el que debe marcar el ministerio de la gente. Aquí ellos habían llegado con esa autoridad humana y algunos puede ser que hayan llegado incluso tratando de involucrar a Pedro. Porque recordemos que al principio de la primera carta se ve la división de los partidos, se ve el partidismo. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro. Y recordemos que en este mismo partidismo de Cefas
algunos pudieron haber aprovechado. La verdad, solamente lo comento como dato, porque si eso fuera, pues también Pablo hubiera exhortado de una manera directa a Pedro, como vemos que también lo hace en Gálatas. Parece indicar que estos mismos judíos habían llegado para tratar de influir, porque la iglesia en Corinto era una iglesia conocida por ser prominente de una forma económica, de una manera material. Y esto es lo que creen algunos. Bueno, como la iglesia en Corinto dio muy buena ofrenda, van los falsos apóstoles de Jerusalén que se enteraron que habían recibido la ofrenda y van y quieren asentarse en Corinto. Y esto pasa, hermano, fíjese, hace tiempo se realizaban lo que eran intercambios de púlpito. Y llega el momento en el que se hacían rifas, bueno, se hacía una tómbola cristiana, esto era en el nombre de Dios. Y sacábamos papelitos para que en ese intercambio de púlpito un pastor fuera a predicar a otra congregación. Y de repente a mí me toca una congregación y me dicen unos hermanos, oye, ¿te tocó en tal congregación? Sí. Fíjate que tengo que ir a hacer unos trámites a tal ciudad. ¿Te puedo cambiar? Sí, está bien, yo no tengo ningún problema. Bueno, pues aprovecha el trámite. Y bien curioso, porque me tocó varias veces en esa congregación así seguidos. La segunda me vuelve a tocar y me vuelven a decir, oye, ¿me cambias? ¿A ti te tocó en tal congregación, me cambias? Sí, no hay problema. Tercer vez, me vuelve a suceder. Y me vuelven a preguntar, y es donde yo me pregunto, caray, ¿qué está pasando? Demasiada coincidencia. Total, no lo cambié. No, ya van varias veces que me toca y no he tenido la bendición de estar con los hermanos en esa congregación. Y son hermanos que conozco. Hermano, cuando me entregaron la ofrenda, fue cuando dije, qué caray, ya me di cuenta por qué. Hermanos muy generosos, muy, muy generosos. Y no fue la ofrenda solamente, hermano, tengo un costal de arroz, se lo doy, hermano, tengo un costal de frijol, se lo doy. Le comenté hasta el hijo de los hermanos Báez a Ever y me dice, no, hombre, ¿no tienen una coneja preñada también? O sea, casi vengo hasta con animales, con grano, bueno, aparte de los de la cara, con muchas más cosas. Una congregación muy, muy generosa, muy dadivosa. Y es cuando uno dice, ay, caray, o sea, lo digo porque esto es algo en lo que podemos ser seducidos todos. El buscar lo material, el ser seducidos por lo material, que era precisamente lo que estaban buscando estas personas. Aquí, en este caso, el éxito de Pablo como ministro, como pastor, no radicaba en lo que la iglesia había crecido. Aquí podemos ver que Pablo era un ministro exitoso del evangelio por lo que él esperaba de la iglesia y precisamente por el celo que tenía hacia la congregación. Considero, basado incluso en esto, que el éxito ministerial no tiene que ver con lo que logramos dentro de la congregación. No tiene que ver con lo que nosotros como pastores logramos que la congregación haga, sino primeramente con las motivaciones que nos conducen a actuar dentro de la misma congregación. ¿Qué mueve al ministro? Obviamente, las intenciones muchas veces no las podremos conocer. Muchas veces no las podremos conocer, pero Dios sí. Y Dios es el que marca el parámetro para saber si somos, entre comillas, exitosos. Porque cuando estemos ante su presencia, lo que Dios va a decir es, bien, buen siervo y fiel. Es lo que va a decir Dios. Como si con eso Dios nos dijera, Ponchito, pon la frente. Aquí tienes tu estrellita. Tu reconocimiento de que fuiste fiel. Porque Él escudriña precisamente las intenciones del corazón. Pablo dice, porque os celo. Es una cuestión de carácter que representa el carácter de Dios. Aquí lo que Pablo está haciendo es, lo que Dios quiere para con ustedes es lo mismo que yo, como apóstol de Cristo, quiero. Y ese celo conduce a presentar a la iglesia como la novia, con esa finalidad de que se apura. Y esto es curioso porque pues tenemos que ver aquí una cuestión de relaciones, porque lo que está haciendo Pablo es presentar a la novia, aquí la iglesia, y al novio, Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Que entre ellos, tanto Cristo como la iglesia,
sean aptos para poder ejecutar un matrimonio exitoso. A esa medida. Lo que está haciendo Pablo es como si el mismo Pablo, o en el caso de los pastores, o en el caso de los ministros, es como si los ministros fuéramos los padrinos, que conocemos perfectamente al novio, tenemos comunión con el novio y lo conocemos muy bien, y que ese padrino también tiene comunión con la novia, pero este padrino está preparando a la novia para agradar en todo al novio, porque conoce al novio y conoce a la novia, y le dice a la novia, ¿sabes qué? Mira, de esta manera es como puedes agradar a este novio que es totalmente perfecto. Y conoce tanto a la novia que sabe que únicamente ella encontrará plenitud en su esposo. Conoce a los dos, es un intermediario entre Dios y la iglesia. Es un padrino que está intercediendo entre el novio y la novia para que la novia sea acorde al novio. Y ojo, no estoy tachando y no estoy diciendo, ay, qué machista, no, para nada. Estamos hablando de una persona perfecta como la es Cristo. Y que la novia tiene que ser perfecta, en este caso, como es Cristo. Este celo no tiene que ver con una cuestión enfermiza, sino tiene que ver con el conocimiento de Dios y el interés en la iglesia para que la iglesia sea presentada pura. Por lo tanto, una marca de un ministro o de un ministerio saludable es precisamente ese interés en presentar a una iglesia pura que sea fiel al esposo. En este caso, que sea fiel a Cristo. Y obviamente, para eso, ¿qué se necesita? Tanto conocer al novio como conocer a la novia. Tener comunión con el novio y tener comunión con la novia. Y todo ministro ha sido llamado por Dios para presentar a la iglesia como esa virgen pura. Dice un comentario bíblico, ninguna persona cabal se atrevería a asumir tal papel sin una convicción profunda de haber sido nombrado por Dios a esta posición. El aceptar ese papel afecta profundamente todo lo que uno hace como pastor o líder cristiano. Y es cuando uno sabe o cuando uno puede identificar si un llamado es genuino o no. Porque asumir el papel de presentar a la iglesia pura delante de Cristo es algo difícil. Es algo complicado. Porque nosotros no somos el objetivo principal. La satisfacción de uno no es el objetivo principal, sino el obedecer plena y completamente a Cristo. Porque primeramente esto nos lleva a comprender que es un compromiso con Dios como esposo de presentar a la iglesia. No es un compromiso con la novia de agradarla a ella. El pastor no vive para la iglesia. El pastor no vive para la iglesia. El líder cristiano no vive para la iglesia. Vive para Dios y su objetivo es presentar a la iglesia. Es un compromiso con Dios para agradar a Dios, para que la iglesia en su momento sea a imagen y semejanza de Dios. Ese es el reto, es un reto grandísimo. Y es cuando comprendemos la verdad de que la iglesia tiene que ser acorde a Cristo y tiene que ser como Cristo. En un mundo, en una sociedad evangélica donde se cree y donde se piensa que para traer al mundo tenemos que ser semejantes al mundo. Ah, mira, en el mundo hay esto y como dicen esto hasta en las mejores iglesias, ¿no? Hasta en las iglesias cristianas. Ah, pues es que para que los chicos no se vayan al mundo y para que los jóvenes no se vayan al antro, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues les traemos un antro con luces, con humo, con música punchis punchis cristiana y con cerveza sin alcohol para retenerlos aquí. Oye, espérate, estás emulando lo que el mundo hace para que no se vayan al mundo. Ya mejor deja que se vayan al mundo. O sea, el corazón de ellos no los tienes, eso es claro. Y se piensa que la iglesia, para ser atractiva a la sociedad, tiene que ser como la sociedad. De hecho, la iglesia no tiene que ser atractiva a la sociedad. La iglesia debe de agradar a su novio, que es Cristo. Y siempre estará esa tentación sutil de desviarse, de ser seducidos por el éxito terrenal. Y retomo el ejemplo que anteriormente había dicho, de cambio de iglesia. Hermano, no considero que los hermanos hayan tenido una mala intención, pero qué sutil, ¿eh? Híjole, tengo esta necesidad económica y puedo ir a predicar allá. Ah, qué padre. O sea, y no estoy diciendo eso es malo totalmente, no. Pero muchas veces es algo tan sutil que nos puede terminar desviando. De ser seducidos, todos tenemos esa tentación de ser seducidos por el éxito terrenal, por la comodidad, por los lujos. Y aunque no dejemos el camino,
Lo más terrible es seguir en el camino sin presentar a una esposa santa. Lo más terrible para un pastor a veces no creo que sea abandonar en sí el ministerio, sino seguir en el ministerio sin presentar a la iglesia santa delante de Dios. Eso sí es terrible. Porque uno pudiera decir, bueno, un pastor por alguna razón deje el ministerio, ya sea temporalmente, y dice, bueno, pues ya no tiene tanta influencia directamente en la iglesia. Pero una persona que sigue estando en la iglesia sin presentarla santa delante de Dios, qué peligro. Qué peligro. Satanás sigue ejerciendo con nosotros, el mismo consejo a Eva para llevarnos a la corrupción y al engaño de pensar que podemos hacer lo correcto sin tener presente a Dios. El obrar de Dios, el obrar de Satanás con Eva sigue siendo el mismo obrar en la actualidad. Y Satanás está rotundamente opuesto a los planes de Dios. Y es lo que se me hace muy curioso en cuanto al obrar de Satanás. Porque uno pudiera decir, bueno, si Satanás obra totalmente opuesto a la voluntad de Dios, y Dios crea a Eva, pues ¿por qué no la mata? Si era una serpiente y era una de cascabel, pues la envenena, una cobra. Si era una boa, la ahorca, no sé, la mata. ¿Qué hace Satanás? Satanás no destruye al ser humano. Satanás no destruye a la familia que fue constituida por Dios. Satanás no destruye a la iglesia, que también la iglesia es instituida por Dios. Satanás no destruye lo que Dios hace, pero sí lo confunde. ¿Qué hace Satanás con los ministros? Confundirlos. ¿Qué hace Satanás con las familias? Confundirlas. ¿Qué hace Satanás con las iglesias? Confundirlas. ¿Y qué pasa cuando un pastor está confundido? Va a conducir a enseñanzas y predicaciones falsas que distorsionen la imagen de Dios que Dios quiere formar en su iglesia. El peligro que corremos todos los ministros es ser seducidos por Satanás, no para desviar totalmente a la iglesia, sino para enseñarle y para enseñar falsamente todo aquello que distorsione la imagen de Dios e incluso la imagen de ellos mismos. Confunde tanto a la iglesia que una persona puede estar totalmente errada pensando que está en lo correcto. Ese es el arma de Satanás. ¿Qué hace Satanás con nuestro autoconcepto? Nos confunde tanto que pensamos que no somos hechos a imagen de Dios, que pensamos que no podemos tener plenitud en Dios. Y todo creyente, al igual que los líderes, todo creyente está en el mismo peligro en el que estuvo Eva. Eva conocía el mandamiento de Dios, pero lo que hizo Eva fue justificar su pensamiento con una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene de malo? ¿Se fija? ¿Qué tiene de malo? Eva, aquí está el fruto. No, Dios nos dijo que no podemos comer de ese fruto, no debo comer de ese fruto. Le empezó a seducir de tal manera que en su momento Eva llegó a decir, no tiene nada de malo, voy a comer del fruto. Y esa seducción de la serpiente es la que nos lleva a pensar a nosotros que ese que tiene de malo puede ser insignificante, pero no sabemos que ese que tiene de malo nos puede extraviar de una fidelidad a Cristo. Si usted muchas veces ante una decisión, sea cual sea, se pregunta, ¿qué tiene de malo? Si usted dice, yo lo puedo controlar. Si usted incluso también dice, en cualquier momento puedo retractarme. No. El consejo de don Ramón significa peligro. Eso significa peligro. Aunque pensemos que no tiene nada de malo, imagínese, Eva, pues ¿qué tiene de malo morder el fruto? Híjole. Ahora nosotros, ay Eva, ¿por qué lo hiciste? La justificación de no tiene nada de malo es el principio de que a lo mejor esa decisión no tiene mucho de malo, pero las decisiones que siguen después de esa decisión nos van a meter en muchísimas consecuencias que después no vamos a saber cómo salir. Debemos de tener cuidado de todo aquello que nos extravíe de una fidelidad a Cristo.
La fidelidad a Cristo ha sido una prioridad descuidada de muchos ministros. Y la principal preocupación de los creyentes hacia su pastor es esta: pastor, debes de ser fiel a Cristo y a la palabra. ¿Qué es lo que la Iglesia Bautista Emanuel debería demandar de su pastor? Si no vinieron a la escuela dominical, ni modo, se lo perdieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Iglesia Bautista Emanuel debería demandar de su pastor? Pastor, sé fiel a Cristo y sé fiel a su palabra. Eso. De ahí depende todo, de ahí surge todo. Porque la iglesia está segura en la fidelidad de Dios. El creyente está seguro en la fidelidad de Dios. Pero también el creyente debe de estar confiado en su fidelidad. Fíjese, ahorita lo leímos en el periodo de alabanza. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero si lo analizamos, Dios siempre va a ser fiel. Dios siempre es fiel. Pero cuando nosotros vivimos de una manera infiel a Dios, es que vivimos desconfiados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vivimos con incertidumbre de qué puede suceder, de qué va a pasar, nuestros temores aumentan. Cuando un creyente es fiel a Dios, el creyente vive confiado. Sí, Dios nunca va a dejar de ser fiel a nosotros. Pero qué triste es que en medio de que Dios sea fiel, nosotros no vivamos confiados en que su voluntad es la mejor. Y ese es el peligro. Cuando nosotros vivimos de manera infiel a Cristo, no vivimos en su voluntad. Y ya desde ahí es una forma de estar desconfiando de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y viven tan desconfiados, cuando una persona no está viviendo fielmente hacia Cristo, vive tan desconfiado que cuando viene un creyente y lo exhorta a ser fiel, también piensa que hasta en eso hay malas intenciones. El objetivo de la iglesia, tanto del pastor, de todo creyente, es ser fiel a Cristo y a su palabra. La iglesia está segura en la fidelidad de Cristo, pero también todo creyente está confiado cuando es fiel a Dios. Por lo tanto, la meta de todo siervo, todo ministro, es esa fidelidad delante de Dios. Y en eso radicaba el celo de Pablo. No era una cuestión de gustos o de preferencias. Y por eso las palabras que vienen ya en los versículos 3 y 4, para Pablo son tan fuertes. Y por eso les reprocha a la iglesia. Es que si viene alguien con otro evangelio, a él sí lo toleras. Si viene alguien con otro espíritu, a él sí lo toleras. Si viene alguien predicando a otro Cristo, porque a él sí lo toleras. ¿Qué es lo que le puede a Pablo? ¿Que no confíe en él? No. Lo que a Pablo le puede es que la iglesia puede perderse en su fidelidad a Dios por hacer caso a otras voces que muchas veces pensamos que son correctas. Pablo no estaba diciendo, yo no haría eso. Pablo estaba pensando, hermanos en Corinto están comprometiendo la fidelidad a Cristo. Ese es un celo que debe estar presente en todo ministro y en toda iglesia. Es la razón de su advertencia en cuanto al engaño doctrinal. Porque incluso un falso apóstol producirá creyentes infieles que piensan que están siendo fieles porque son bendecidos. Ese es un rasgo de algunas congregaciones de la prosperidad. Es que yo soy hijo de Dios porque soy bendecido. ¿Y cuándo y dónde dice en su palabra que ser bendecido por Dios es ser aprobado por Él? ¿Dónde dice? Y ese es el peligro de la seducción de muchos apostolobos. Que ahí viene fulanito de tal a profetizar tanto. ¿Y qué profetizan? Yo no he escuchado ningún profeta de esos que profetice santidad. Profetizan sobre las necesidades. Profetizan sobre las cuestiones sensuales. Y es donde dicen, es que Dios me prometió riquezas. No, Dios no promete riquezas. Esas las promete Satanás. El chamuco sí promete riquezas. ¿Cuál es el interés de Dios? Santidad. Fidelidad a Él. Sería bueno preguntarnos, o este es el primer filtro incluso, para identificar a esos falsos apóstoles, a esas personas que vienen y nos dicen el futuro como si quisiera uno a Walter Mercado. Le digo, profetizan bien material. La pregunta siempre será, ¿cuándo me va a profetizar fidelidad a Dios? ¿Cuándo me va a exhortar a la obediencia? ¿Cuándo me va a exhortar a la santidad? ¿Cuándo me va a exhortar a esa intimidad con Dios? ¿Cuándo me va a exhortar a ir a la palabra para darme cuenta de cuál es mi pecado
y poder arrepentirme y llevarlo a Dios para perdón. Ese era el celo de Pablo. Ese era el celo de Pablo. El peligro de que la iglesia fuera seducida y dejara de ser fiel a Dios. Esa es la razón de esta advertencia, en ese engaño que va a producir una iglesia infiel. Y esa es la primera advertencia. Segunda marca. ¿Cuál es esta marca de un ministerio o de un ministro conforme al corazón de Dios? En los versículos 5 y 6 vemos un conocimiento fiel de la palabra. Dice Pablo: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Este punto está bárbaro, ¿eh? Pablo aquí utiliza el sarcasmo, ¿eh? Pablo está siendo sarcástico. En nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aquellos grandes siervos prominentes de Dios, como si estuviera exagerando eso. Y aunque Pablo se autodefine como el menor de todos los apóstoles, como el más pequeño de todos los apóstoles, sabía que en cuestión jerárquica estaba al mismo nivel que ellos. Y esto lo podemos ver cuando Pablo reprende a Pedro, cuando en Antioquía Pedro se niega a comer con los gentiles. Si Pablo se hubiera considerado menor que todos los apóstoles, no hubiera tenido la osadía de corregir a Pedro. Se consideraba como igual a los demás apóstoles. Sin embargo, si podemos, ojo, si podemos utilizar la palabra superior, si pudiéramos utilizarla, o si la utilizaríamos como sinónimo de verdadero. En esta explicación, superior quiere decir verdadero, porque está utilizando la palabra inferior. En nada he sido inferior, por lo tanto, ¿qué dice Pablo? No soy menor que ellos, pero sí soy un apóstol verdadero. Pablo era superior a ellos por la razón de que él se había sido llamado directamente por Jesús. Tuvo una experiencia con Cristo. Cristo lo llamó visual y audiblemente. Tuvo una preparación con Bernabé y convivía directamente con los apóstoles. Y aparte de todo eso, se reconoce su labor en la siembra de iglesias. Es como si Pablo dijera: en nada soy inferior a esos superapóstoles. A ver, ¿esos apóstoles ya tuvieron una experiencia con Jesús como yo la tuve? Esos apóstoles fueron preparados por alguien que estuvo directamente con los discípulos, como fue Bernabé. Esos apóstoles estuvieron con los discípulos directamente. Es más, esos apóstoles, ¿cuántas iglesias han sembrado? Y que la iglesia en Corinto diga: no, es que ellos no dicen que conocieron a Cristo y tuvieron esa experiencia como tú la tuviste. Ah, ok. Palomita para Pablo. No, tampoco ellos fueron discipulados por ni Bernabé, ni por Marcos, ni por Lucas. Palomita para Pablo. No, mira, tampoco, ni siquiera los apóstoles los conocen. Palomita para Pablo. ¿Y cuántas iglesias han sembrado? Ni una. De hecho, vienen aquí porque se quieren quedar con la que tú sembraste. Es por eso que Pablo está diciendo: en nada soy inferior a ellos. Sin hablar de orgullo, podemos decir que en eso Pablo era superior, verdadero, viéndose reflejado en su servicio y en su compromiso. Y sí, reconoce ser áspero, reconoce ser tosco en su manera de hablar. Y Pablo está diciendo: soy directo, pero no soy ignorante. Ustedes pueden reconocer que he sido tosco, pero ignorante no soy. Y Pablo sabe que la iglesia lo reconoce. Este punto pudiera ser crucial, porque si ahorita nosotros invitáramos a alguien a predicar o hiciéramos una encuesta en la misma iglesia, de esas encuestas que ya se hacen por grupos de WhatsApp, y dijéramos: hermano, vamos a tener un domingo especial en el día de campo. ¿Quién quiere que venga? Un predicador que nos entretenga, que nos haga reír, que haga que nos la pasemos bomba y que la predicación se pase rápido, más que no dure ni 30 minutos, pero que no conozca nada de la palabra. Usted se va a divertir, pero no va a aprender. ¿O qué quiere? Alguien que va a predicar de una manera áspera, pero que se va a notar el conocimiento de la palabra, e incluso esa persona nos va a acercar a Cristo por medio de su predicación. ¿Qué preferiríamos? Es lo que Pablo está diciendo.
No pueden, aunque he sido tosco, lo reconozco, y es lo que dicen esos falsos apóstoles, que soy tosco y que soy torpe para hablar. Ellos no dicen que no sé, porque hasta ellos saben y reconocen que Pablo sabía. Cito nuevamente a Carlos Spurgeon, que lo había citado la semana pasada. Decía Carlos Spurgeon: tengo miedo en que llegue el día que en vez de haber pastores pastoreando las ovejas, apacentando el rebaño, haya payasos entreteniendo las cabras. El conocimiento de la palabra nos da discernimiento como iglesia para poder diferenciar entre un verdadero y un falso ministro. Porque las iglesias no pueden ahorita identificar un buen ministro y un falso ministro. ¿Por cómo habla? No, hermano, por ignorantes de la palabra de Dios. Por eso, porque cuando dicen, incluso eso pasa hasta que cuando un cantante famoso, en vez de decir rezar, dice orar, hasta con esa palabra. Hay creyentes que dicen, es cristiano, no dijo rezar, dijo orar. O sea, tan fácilmente te confundes. Cuando ciertos motivadores o coaches mencionan un fragmento de la palabra de Dios para una cuestión personal, es cristiano, utilizó la palabra. O sí la utilizó, pero el punto no es si la utilizó, es por qué la utilizó. Es a dónde te lleva esa palabra que él utilizó. Pablo aquí da a conocer su autoridad como apóstol, porque la iglesia sabía que sus enseñanzas estaban basadas en el conocimiento de la palabra, pero también en la autoridad que Dios le ha dado. Hermano, la fidelidad a Cristo demanda conocimiento, pero también demanda cuidado de la doctrina y autoridad personal. La marca de un ministerio saludable es la preocupación por la fidelidad de la iglesia a Cristo en cualquier circunstancia, pero también por esa fidelidad y conocimiento de la palabra. Es esencial que el ministro se interese en que los creyentes conozcan la palabra para que con base en ella puedan ser fieles a Cristo. Si usted viene y me dice, pastor, quiero estudiar, estudie. Pastor, un seminario en línea, perfecto. ¿Cuál? Ahí sí le voy a preguntar. Si me dice, me voy a meter al de Cash Luna, no, ahí sí ese no se meta, por favor. A ese no. Al de Dante Gebel tampoco. Pero si me dice al de Integridad y Sabiduría, perfecto. Al Master Seminary, perfecto. ¿Cuál es el interés? Conocer la palabra. Versículos del 7 al 12, la siguiente marca es un servicio desinteresado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Esta porción nos hace ver que la difamación de Pablo iba todavía mucho más allá de su apariencia física, de sus rasgos de personalidad, sino todavía aquí hacen ver a Pablo como alguien que se quería aprovechar. Y luego, aparte de que se quería aprovechar cuando recibía, era un vividor. Los corintios sabían que Pablo no utilizaba el ministerio para obtener ganancias personales, aprovechándose de las buenas intenciones de personas que realmente querían apoyar el ministerio. Aquí se nota que quienes llegaron a desacreditar a Pablo no lo conocían bien. No lo conocían. Y muchos de nosotros, pues, si hubiéramos conocido a Pablo, pues claro que no, si venían y difamaban, no, Pablo no hacía eso. Sí es cierto, sí es áspero, sí es cierto, está flaco, está cegatón, sí es cierto, es enfermizo, es tosco para hablar. O sea, lo estaban difamando con cuestiones ciertas. O sea, si alguien de ustedes aquí me ofende y me dice, usted es un narizón, pues sí, pues ni modo decirle que no. Pero ¿qué decía la iglesia? Pablo conoce, pero Pablo tampoco es aprovechado. La iglesia conocía perfectamente a Pablo. ¿Por qué lo difamaron? Podemos pensar que tal vez
Ellos dijeron que se usó el apoyo a la iglesia en Jerusalén para mentir para sus propios recursos y para enriquecerse a base de ofrenda. Mucha gente hace eso, y no solamente ministros del evangelio, también personas que no conocen a Dios, que vienen y piden, que sacan la Biblia, que mencionan versículos bíblicos y piden en nombre de Dios. Y hace tiempo nos pasó, hasta un cuate llevó una carta. Estamos un amigo y yo en la iglesia en la que crecimos, y llegó un cuate, ¿saben qué? Se me quedó la camioneta en quién sabe dónde, cerca en Lázaro Cárdenas, no recuerdo, pero era para allá rumbo a Delicias. Y mi amigo, su ahora esposa, en ese entonces su novia, vivía en Delicias. ¿Y qué cree que le dijimos? Pues nosotros vamos para allá, te damos ride. No, quiero dinero, ayúdeme con el dinero, porque no, pues vamos para allá, no, es que aquí no quieren ayudar. No, ¿cómo no? Estamos aparte, mira, somos estudiambres y no tenemos para darte. Y te estamos ofreciendo llevarte, porque sí te podemos llevar. Hasta allá, ¿quién te va a llevar? ¿Qué cree? Pues presentó una carta de la denominación de donde estaba y todo. Ya después, ahora, ya yo siendo pastor de la congregación, llega aquí a la casa. Oiga, y una carta similar, y el mismo cuento, y todo. Y pa' pronto. Le digo, sí me acuerdo de usted. Oiga, le digo, ya le lleva mucho tiempo descompuesta la camioneta. Y luego, ¿ha ido a otra iglesia? Y lo sí, fue aquí a la primera. Mire, yo conozco al pastor, déjele llamo. No, salió corriendo. Obrero fraudulento, le digo, esto no solamente aplica dentro de la iglesia, también aplica fuera de. Y la iglesia debe de saber discernir. Porque todo eso tiene como finalidad desacreditar el evangelio y desacreditar al ministro. Aquí Pablo está indignado y sí le pregunta a la iglesia, ¿cometí pecado humillándome a mí mismo? La iglesia en Corinto sabía que había predicado sin esperar una recompensa. La iglesia sabía que se rehusó a recibir ofrendas de Corinto, y luego incluso, aquí lo dice, dependiendo de las iglesias en Macedonia. Iglesias más limitadas materialmente que la iglesia en Corinto. Y Pablo no niega la necesidad de recibir sostenimiento económico para los obreros. Lo podemos ver en Timoteo, lo podemos ver también en la primera carta a los Corintios. Pero primeramente tenemos que entender que el verdadero obrero no se identifica por lo que ha podido recibir, sino por lo mucho que se ha podido entregar desinteresadamente a la iglesia y al evangelio. Por lo que se ha entregado, no por lo que recibe. Lamentablemente a muchos sí nos deslumbra la bendición que muchos pastores reciben. O sea, uno pudiera decir, ¡ay, qué padre! Miren, el hermano Miguel Núñez, la bendición que recibe. Quiero la bendición. A ver, ¿y quieres trabajar todo lo que él trabajó? ¿Quieres dedicar el estudio, a la oración, todo lo que podemos ver que él ha dedicado? Ese es el detalle. Un obrero fraudulento va a querer los beneficios, no las responsabilidades. Pablo sabe que en la región de Acaya, lo vemos en el versículo 10, se reconoce su mucho trabajo realizado de manera desinteresada, pero como también ese trabajo y esa conducta dio fruto. Es como si Pablo estuviera diciendo, cuando sirvan a la iglesia en Corinto de la misma manera que yo lo hice cuando se sembró la iglesia, cuando soporten todo lo que en su momento soporté para tener credibilidad con los hermanos, para que el mensaje fuera escuchado, cuando soporten persecución y no reclamen beneficios, pueden reclamar que somos iguales. Pueden reclamar, no solamente ahora cuestión de inferior, pueden reclamar que también ustedes son apóstoles de la misma manera en que yo lo soy. Todo ministro verdadero sabe que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por una razón sencilla. Sabe que está en deuda con Cristo. Y nadie está en deuda con él. Algunos ministros cobran como si la iglesia estuviera en deuda con ellos. Y ustedes tienen que dar, y ustedes tienen que darme, y exigen. No, la iglesia no está en deuda con el ministro. Todos estamos retribuyendo a Dios la gracia que Él nos ha dado. Esa gracia se desparrama en la iglesia. Pablo les hace ver que está protegiendo y cuidando a la iglesia con ese servicio desinteresado. Pablo nunca huyó en medio de las tribulaciones. Pablo nunca se fue a donde no había problemas. Pablo nunca se fue a la iglesia que le aportara más económicamente.
Pablo no se fue a un lugar donde tuviera la vida más tranquila. ¿Qué vemos nosotros en el carácter de Cristo? Cristo nunca reclamó una posición. Cuando está Jesús delante de Pilato y le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y Jesús no sacó una libreta donde estaban apuntadas, una bitácora donde estaban apuntadas todas las cosas que él había hecho. ¿Tú eres el Cristo? Tú lo has dicho. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó. Cristo no reclamó una posición, él sirvió y se entregó en compasión por los pecadores. ¿Qué hacen los ministros? Se entregan en compasión por la iglesia. Qué triste ver que en la actualidad muchos se consideran ministros por su posición, no por su trabajo, o no porque son compasivos con la misma congregación. Es un servicio desinteresado, donde incluso hasta la gente pregunta, ¿cuánto cobras? O sea, ¿como para ir a predicar? No. ¿No cobras? No tenemos por qué cobrar. Y eso ha aplicado a muchas cuestiones. Y por último, esto va como parte ya de la siguiente porción, porque ahora Pablo va a marcar un contraste. Aquí hablaríamos de que una cuarta marca sería un carácter auténtico. Por lo tanto, en la siguiente predicación vamos a hablar acerca de las red flags, de las banderitas rojas, de los cuidados. ¿Cuál será el cuidado? Pues obviamente la falsedad. Pero en los versículos del 13 al 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esta porción, hermano, es una porción fuerte. Esta es una porción fuerte donde incluso algunas personas que lo escuchen pueden decir, está exagerando. Todo lo que queda del capítulo 11 es un contraste para que la iglesia pueda discernir entre un obrero verdadero y un obrero fraudulento. Un falso ministro se va a disfrazar de alguien justo. Se va a disfrazar. Es decir, nomás va a mostrar la fachada. Y en esta última porción, Pablo va a ser directo y Pablo va a ser determinante. Y primeramente tiene que ver con la identidad en Cristo. Porque estos obreros fraudulentos, fíjese, se disfrazan como apóstoles. Es decir, en cuestión de identidad, no son apóstoles. Su identidad no es Cristo y su identidad no es lo que Cristo les ha dado. Pablo, en cada una de las cartas, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, menciona una o menciona otra. ¿Por qué? Pablo reconocía que Cristo le daba esa identidad de apóstol. Pablo en su identidad se reconocía como salvo por la gracia de Dios. El problema no es el problema obviamente es la falsedad, pero el principal problema no es la falsedad en sí. El principal problema es la falta de identidad en Cristo. Ese es el principal problema. Por eso, como no tienen una identidad en Cristo, tienen que disfrazarse de apóstoles de Cristo. Y es donde lo que le digo que para muchos va a parecer exagerado. No tienen una identidad en Cristo, la aparentan. Y todo debe comenzar, hermano, con quién soy para Dios. Ellos no ven a Cristo como el Salvador. Ellos ven a Cristo como un medio, no como la meta. Ellos no tienen puestos los ojos en Jesús. Ellos tienen puestos los ojos en el camino. Y están pensando cómo correr más cómodamente, no en la meta. Pablo asegura que son falsos apóstoles. Es decir, no han sido enviados por Dios. Y como no han sido enviados por Dios,
No, ninguna iglesia, de las cuales incluso hasta el mismo Pablo había sembrado, no podían reconocer su trabajo. Pero Jesús nos dice que el que no es conmigo, contra mí es. Cuando le dicen a Jesús que si Jesús obraba, le dicen, tú obras con el poder de Satanás. Y Jesús dice, ¿podrá Satanás estar dividido? ¿Podrá una casa estar dividida y tener éxito en esa división? Dice, ¿cómo pueden decir que yo opero con el poder de Satanás cuando precisamente lo que estoy haciendo es sacar un demonio? Satanás no está dividido y toda casa que está dividida tiene peligro de caerse. Y es cuando Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Si Dios no los ha mandado, si Dios no los ha enviado, hermano, no son apóstoles de Dios. Y para suavizar la enseñanza, no son apóstoles de Dios y no hay términos medios. No está Dios, el hombre y Satanás. O recoges para Dios o trabajas para el diablo. Por eso, parece exagerado. No, hermano, así es. Qué triste es esto, ¿no? Están trabajando en una iglesia. Hermano, qué miedo. Están trabajando en una que se dice congregación, pero están trabajando para Satanás. Si Dios no los manda, y si Dios no los ha puesto, han estado siendo seducidos y convencidos por Satanás pensando que están trabajando para Dios. Y como son falsos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que vivir disfrazados. El detalle es de que, hermano, no es un disfraz chafa. Es un cosplay ministerial con toda la mano, que parece real. Y ya desde ahí engañan, porque es un problema de identidad. Pretenden mostrar a alguien que no existe. Por eso, es lo terrible, que tiene que ver desde la identidad, porque no hay un carácter dominado por Cristo. Y por lo tanto no llevan a la iglesia a un dominio de Cristo. Eso es lo peligroso. Y como Cristo no es el Salvador, aquí tiene que ver con una cuestión de cristología. ¿Quién es Cristo para ellos? Su deficiente cristología afecta toda su teología. ¿Qué predican? Si no predican de un Cristo Salvador, si no predican de un arrepentimiento en Cristo. Una deficiente cristología va a afectar toda la teología. Nuestro concepto de Cristo va a afectar todo en nuestro ser. Tienen un evangelio diferente. El falso apóstol no predica la buena noticia. Y fíjese, quiero explicarlo bien esto. Ya ven cómo alucina uno de repente. Porque aquí dice un evangelio diferente. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Obviamente, una buena noticia diferente. No están predicando un mal evangelio, o ni siquiera están predicando una mala noticia. Y déjese lo explico así. Porque no predican ni la buena noticia ni la mala noticia. Predican una buena noticia errada. O, como yo lo concibo, predican una buena noticia irrelevante. No predican una buena noticia bíblica, no predican una mala noticia bíblica, sino predican una noticia irrelevante. ¿Por qué? Sencillo. Hermano, la prosperidad es relevante para la eternidad. La prosperidad es relevante para la eternidad. Yo te estoy prosperando, que tú vas a tener 5 trocas y le vas a dar una a tu pastor. Y va a crecer tu casa y vas a tener una casa con alberca donde ahí sean todas las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Y vas a tener aquí, hermano, ¿eso es relevante para la eternidad? No. Por eso no predican un mal evangelio, no predican un buen evangelio, predican un evangelio totalmente irrelevante para la santidad. Ahí sí, eso está, pero peor.
porque no es nada relevante para nuestra relación con Dios. No afecta ni beneficia, sino todo lo contrario. Hermano, la prosperidad es irrelevante para la eternidad. En cambio, la santidad es necesaria para la eternidad. Buena noticia. Incluso, sin santidad nadie verá al Señor. Mala noticia. Esto nos lleva a que como ministros debemos de predicar todo aquello relevante para la eternidad. Ya sea una noticia buena como es el Evangelio de Cristo, o ya sea una noticia mala como estás perdido en tu pecado y en tu necedad. Los predicadores eso predicamos, buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias del Evangelio y las malas noticias que nos tienen que conducir a la buena noticia del Evangelio. No podemos predicar verdades irrelevantes para la eternidad. Y es por eso que dice un evangelio diferente. Si se fija, no dice un evangelio malo. Son obreros fraudulentos. Aunque quieren expresar confianza con el paso del tiempo, es todo lo contrario. Porque son engañosos, deshonestos, pero nunca van a revelar sus verdaderas intenciones. Y al momento de que alguien los descubre, dicen, es que esto lo hice con la mejor intención para ti. No, ya te estás zafando. Pablo hace ver que no están trabajando para Cristo, porque en sus soberbias son exigentes, son necios. Y es muy fuerte porque aunque pretenden ser apóstoles de Cristo, están al servicio de Satanás. Están desparramando la obra de Dios, ya con el simple hecho de que no estén cosechando. Porque no predican el evangelio, predican un evangelio irrelevante. ¿Y qué es un evangelio irrelevante? Un evangelio que no cosecha, un evangelio que no siembra, un evangelio que no trasciende para nada en la eternidad. Esta es y aunque pueda ser por ignorancia, porque creo que muchos de nosotros conocemos ministros que en su ignorancia hacen cosas como estas. Pero de todas maneras, aunque son ignorantes, no sirven a Cristo. Aunque ellos no sepan, Satanás es su modelo. Aunque ellos no sepan, están desparramando junto con Satanás. El engaño es una característica de Satanás y ellos están siendo engañados. Y Pablo utiliza la frase, no es de maravillarse, es una advertencia para estar alerta siempre cuando se trate con líderes religiosos que utilicen enseñanzas para influir en los demás y se basen incluso en prácticas no bíblicas. Esta es una advertencia seria, porque Satanás no va a sacar sus credenciales. Satanás no va a decir, hola, buenas tardes, soy el diablo y vengo a hacerte caer. No. Satanás no se presenta con los cuernos, con el tridente y con la pata de gallo. No. Ni vestido de rojo. Se presenta como ángel de luz. Satanás no es luz. Incluso pretende imitar la luz. Uno lo puede aceptar, incluso pensando en que Dios es el que está hablando. ¿Cómo saber cuando una luz no es luz? Híjole. Con luz. Con más luz. ¿Cómo identificar que una verdad no es verdad? Con la verdad. Por eso se disfraza como ángel de luz. Pretende ser luz, pero no es luz, es un reflejo nada más. Pero no está siendo luz. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Conocer la luz, conocer la verdad. ¿Por qué tantos creyentes cayendo ante algo que parece luz? Porque no conocen la luz. ¿Por qué creyentes adjudicándose o adquiriendo mentiras? Porque no conocen la verdad. ¿Cómo puede el cristiano entonces distinguir entre lo verdadero y lo falso? Primeramente, hermano, lo primerito, tenemos que identificar a dónde conduce el mensaje de quien predica. ¿A dónde está conduciendo el mensaje de la persona que está predicando? Si no es a Cristo, ya desde ahí. Toda predicación, todo mensaje nos debe de llevar a Cristo.
La predicación lleva a las personas a Cristo, a la santidad, a la dependencia y a la semejanza a Él. Eso es lo primero. ¿Hacia dónde lleva el mensaje que predica? Si uno dice, está a la comodidad, a mi bienestar, aunque utilice Dios, no te está llevando a Cristo, te está llevando a ti. Las enseñanzas nos conducen a verdades bíblicas claramente reveladas. El estilo de vida del supuesto apóstol también tiene que validar esas verdades bíblicas también con su ejemplo. Los lobos se pueden introducir en el compañerismo cristiano con el objetivo de destruir el rebaño. Y muchas veces se introduce una destrucción disfrazada de piedad que termina separando el compañerismo por medio de la discordia. Están disfrazados. Y a veces algo que parece luz, pero que no lo es. Es que tú tienes derecho a ser feliz. ¿Dónde? ¿Por qué? El objetivo de Dios es hacerte feliz. No, el objetivo de Dios es hacerme santo. Y en la santidad hay plenitud. Pero muchas veces, qué curioso, porque en esta frase no se imagina cuántas veces he escuchado, Dios quiere hacerte feliz, y ese consejo se lo están dando amigas, a sus amigas cristianas para separarse del esposo, y a amigos cristianos para separarse de sus esposas. ¿Hay dificultad en el matrimonio? Por supuesto, ¿cuándo no va a haber? Pero es que si él no está haciéndote feliz, si ella no está haciéndote feliz, tienes derecho, porque Dios quiere tu felicidad y puedes rehacer tu vida. Ese es un mensaje que parece ser un mensaje de luz, pero que termina separando. Y ahorita me ha tocado experimentar, tristemente, iglesias que han sido divididas precisamente por consejos como estos. Las tentaciones de Jesús, hermano, fueron engaños de Satanás al ver la vulnerabilidad o necesidad de Jesús. Aquí, ante una verdad, también deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es mi necesidad? Muchas veces nos llegan reflejos de supuesta luz que nos satisfacen, pero porque no hemos indagado en nuestras necesidades. Y muchas veces las necesidades de afecto, las necesidades de estima, las necesidades de aprobación, nos van a llevar a refugiarnos en destellos que no son luz, pero no a refugiarnos en la luz verdadera de Cristo. Satanás, aquí, lo que hizo con Jesús fue una cuestión de necesidad. Satanás lleva a Jesús también a una satisfacción fácil e instantánea. Tírate del templo. ¿Y qué va a hacer? Va a enviar a tus ángeles. ¿Para qué tirarme si aquí estoy bien? ¿Verdad? Es que él te va a proteger. Es que ahorita no necesito protección. No estoy haciendo nada malo. No necesito protección. La tentación de actuar sin pensar. Lo podemos incluso hasta definir así. El engaño de los atajos o los caminos fáciles, evadiendo las responsabilidades para hacer ver la protección de Dios. Y por último, ¿qué hizo Satanás? Quiso alimentar su orgullo por medio del poder y el materialismo. Y en cada una de ellas, Cristo se defendió con la palabra. Escrito está. Cristo hizo evidente que algo que pareciera luz, no era luz. Que algo que pareciera verdad, no era verdad. ¿Cómo? Sacando la verdad. Hermano, necesitamos ir a la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Satanás va a actuar con falsedad, incluso utilizando la palabra de Dios para hacernos caer. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer la palabra de Dios. Si estos falsos apóstoles han llegado a Corinto, Pablo y la iglesia deben de estar alertas. Si esos falsos apóstoles han llegado a Corinto, la iglesia en Corinto debe estar alerta. Hermano, esos falsos apóstoles han llegado a Chihuahua. Incluso si no están en Chihuahua, tenemos acceso a ellos por medio de redes sociales. Debemos estar alertas. La iglesia en la actualidad debe de estar alerta y conocer la palabra de Dios. Porque ellos lo que hacen es predicar a un Jesús diferente.
Un Jesús carismático que únicamente quiere un bienestar. A un Jesús que dice que quiere que seas feliz. Hermano, ese Jesús es un ídolo hecho a la medida del hombre. No es el Cristo que viene en la palabra. Y algunos han dicho, ay, no, es que es el mismo Dios. No, tu Dios es tocayo del mío. O sea, es un tocayo. También se llama Jesús y se hace ver como Jesús y es muy parecido, pero no es Jesús, no es el Jesús de la Biblia. ¿Y por qué muchas veces pensamos que es el mismo Jesús? Porque no conocemos la palabra. Hermano, aliméntese diariamente de la palabra. Usted vaya y hágase su alimento. Prepárese su alimento y le aseguro que lo va a disfrutar. El pasaje termina con algo fuerte, porque dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es donde nosotros como congregación podemos decir, Señor, ten misericordia de ellos. ¿Por qué? Están desviando a la iglesia. ¿Qué sucedería si agarraran la onda y si vuelven al Evangelio y aceptan el Evangelio? Empezarían a predicar y a llevar a la iglesia a Cristo. Sí, son obreros fraudulentos, pero sería maravilloso que Dios en su misericordia les hiciera ver el engaño que hay en su corazón. El objetivo de esta predicación, hermano, no es que usted se convierta en un cazafantasmas, ¿verdad? En un cazafalsos apóstoles. Y que tampoco usted se convierta en un buscador de mensajes falsos para ser un experto en identificar falsos maestros. No. Lo que Pablo quiere es despertar el discernimiento bíblico con base en el conocimiento y con base en la fidelidad de la palabra de Dios. Eso, hermano. No es que andemos buscando falsos maestros. No. Es que despertemos un discernimiento bíblico basado en el conocimiento de la palabra y en la fidelidad a la palabra y a Dios. Pablo no defendió su prestigio. Advirtió a la iglesia mientras la iglesia era seducida por un falso evangelio. Y hoy el peligro sigue siendo el mismo. Porque los falsos maestros no llegan anunciándose como enemigos de Cristo. Llegan hablando de Cristo, llegan usando la Biblia, llegan prometiendo bendición, éxito, bienestar, el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor. ¿Pero qué hace eso? Desvían poco a poco el corazón de la verdadera fidelidad al Señor. Y es donde sí hay algo que a mí se me hace bien, bien terrible. Porque en muchas iglesias donde hay falsos apóstoles, yo les aseguro que hay gente buscando sinceramente a Dios. Pero en su ignorancia y en el dominio que ejercen, pues mientras más ignorante esté el creyente, para el falso apóstol mejor. Ellos prometen muchas cosas que Dios no promete en su palabra. Por eso, en el caso de nosotros, nuestra responsabilidad no es seguir a predicadores populares o elocuentes o carismáticos, sino aquellos cuya vida, doctrina y ministerio nos conducen a amar más a Cristo, a obedecer su palabra y a vivir en santidad. Hay una aplicación incluso también para nosotros, porque aunque Pablo habla de ministros, cada creyente también debe preguntarse, ¿estoy viviendo para presentarme de una forma pura delante de Cristo? ¿Mi interés es que otros conozcan a Cristo o me admiren a mí? ¿Estoy cultivando un carácter auténtico o solamente una apariencia de espiritualidad? Por esto, la exhortación, hermano, y al igual que los últimos domingos, es ir a Cristo y permanecer fiel a Él y a su palabra. Debemos ser guiados por la palabra. Todos nosotros tenemos el riesgo de ser guiados por consejos, por cosas que vemos en los diferentes medios de comunicación. Pero hermano, todos tenemos que ser guiados por la palabra. Y que cuando Cristo venga por su iglesia, encuentre una novia pura, una novia fiel, una novia a imagen de Cristo.
que pueda ser presentada delante de Él sin mancha. Una iglesia perseverante en la verdad. No se trata de fama, no se trata de una iglesia atrayente, sino todo tiene que ver con la fidelidad a Cristo. Y aquí esta es la exhortación principal, hermano. Es el punto donde tenemos que analizar qué enseñanzas estamos aceptando. Tenemos que analizar con qué intención estamos viniendo a Cristo. Porque a lo mejor usted puede decir, es que yo no soy un falso apóstol porque yo no predico. Bueno, sí tiene razón. A lo mejor usted no predica así de una manera visible o cada domingo. Pero hay muchos creyentes que no son falsos apóstoles, que tienen los mismos rasgos de los falsos apóstoles, que están disfrazados, que no tienen una identidad en Cristo, que están buscando únicamente el favor de Cristo y no anhelando a Cristo. Y es aquí, hermano, donde podemos nosotros ir a la palabra, examinarnos y poder decir, Cristo, soy tu hijo, pero perdóname porque he sido infiel. Soy tu hijo, perdóname porque me he desviado. Perdóname porque de una manera bien fácil he sido seducido y he volteado y me he quedado volteando. Y es aquí donde cada uno de nosotros, hermano, tiene que ir a Cristo, humillándose, ya sea para pedir perdón o incluso humillándose para decirle que no podemos. Pero la solución siempre va a ser ir a Cristo y ser fiel a su palabra.